vamos a recordar que en el lugar santo del santuario celestial existen tres muebles. Cada vez nos familiarizando más, porque para poder entender lo que ahí sucede, tenemos que saber qué sucede en cada mueble del santuario. ¿Cuáles son los tres muebles que están en el lugar santo? Vamos a ver que al lado derecho tenemos la mesa de panes y las jarras de libación. Muchas veces solo se le ha llamado la mesa de los panes, pero hay que recordar que esa mesa también contenía las jarras de la libación, o sea, había pan y vino. Al lado izquierdo tenemos y enfrente el candelabro, que consistía en una lámpara de 7 brazos, hecha de oro macizo, labrada también a mano. Y también vemos en el fondo un altar, que es el altar del incienso, que tiene la característica que tiene 4 cuernos que apuntan hacia el cielo. Y en este altar del incienso tenemos que era el lugar del incienso. Bien, entonces entraremos de lleno. En sí el santuario es una parábola. Cuando Hebreos lo explica, dice, era una parábola para aquel entonces presente. Se ofrecían dones y sacrificios. Si es una parábola, realmente tenemos que entender que las parábolas dejan una enseñanza. Ya explicamos en alguna oportunidad que Jesús solo hablaba por medio de parábolas. Cuando estuvo en la tierra, esa era su forma favorita. Y ahora que está en el cielo, no cambia. Nos está enseñando a través de la parábola del santuario el plan de salvación. Bien. Entonces vemos que, ya lo explicamos, que en el atrio se explica la justificación. Es un tema antes que hasta domingo pasado, y estas palabras a veces son un poquito difíciles de así principio, pero vamos a decir, no las puedo quitar porque la Biblia menciona esta palabra. O sea, aunque nos cuesta asimilarla, tenemos que entender que la justificación apoyaba en el atrio del santuario. Si lo decimos en otras palabras, justificación es la creencia, al decirlo en palabras más sencillas. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta palabra no se le ha dado tal vez el sentido completo, porque cuando hablamos de creencia, muchos piensan que solamente es de creer en que Jesús murió por mí. Y creemos que la justificación, pero vimos que la justificación tiene 2 muebles. Uno que representa la muerte de Cristo y el otro que representa la vida de Cristo. El problema en el cristianismo es de que ha habido un divorcio entre creencia y vida. O sea, creemos que, muchos creen, ¿verdad?, que con creer que Jesús murió por nosotros es suficiente. Y la vida no importa. Cómo vivamos, eso es un fruto nada más. Es un accesorio. Pero realmente la vida es también parte de la justificación. Porque para poder entrar en el lugar santo, como lo vamos a hacer hoy, tiene que haber ocurrido algo. Tengo que creer en la muerte de Cristo y debo de creer en mi propia muerte, porque este lavacro simbolizaba el bautismo y también simbolizaba la resurrección mía después del bautismo y la resurrección de Cristo. Entonces lo que debo de aceptar en esta primera parte es aceptar la muerte de Cristo y la vida de Cristo. Pero a veces es más cómodo aceptar la muerte y no la vida de Cristo, pero ambas son importantes para ser justificados. Eso ya lo explicamos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se resuelve aquí? ¿Qué es lo que enseña? Es cómo soy salvo. Y el que es solamente en mí. O sea, yo soy aquí el centro. Yo tengo que entender a través de la justificación o de estos 2 muebles de bronce cómo soy salvo. Esto ya tiene que estar resuelto. Usted ya sabe cómo se salva. Es un don de Dios. Ya sabe que lo más importante es la sustitución. Dios me sustituye en todo. Porque yo tenía que morir, pero Él me sustituye en la muerte. Yo tenía que vivir para Cristo, pero Él me sustituye en la vida. Él viene a vivir por mí también. Así como murió por mí, Él
vive por mí. Bien, ahora vamos a entrar a otra parte más del santuario, que es la santificación. También es una palabra que es difícil de entender a veces al principio, pero no es más que la vida. Eso es santificación, es vida. ¿Cómo vivir eso que he creído? Y ahora en este departamento, en este lugar santo, lo que interesa ya no es cómo soy salvo. Eso ya lo resolví allá en el atrio. Ahora el enfoque es cómo salvo a otros. O sea, yo dejo de ser el centro ahora. Recuérdense que la ley dice amar a Dios y al prójimo. O sea, el prójimo es ahora la parte importante a donde Dios me dirige. Y por eso vemos que ahora el centro para mí en la santificación, el llevar una vida santa, no soy yo. Yo ya, se supone, morí. Yo ya nací de nuevo y ahora estoy empezando a vivir una vida ya no centrada en mí, ni con la preocupación de mi salvación, centrada en la salvación de otros. Porque ahora Dios me ha levantado para ser un misionero. Bien, pero hay otra parte importante que generalmente no se le ha dado mucho énfasis, y es la glorificación. También de lo que habla son de los límites. ¿Qué límites? Bueno, la ley pone límites. Pero si ustedes se dan cuenta, esta ley que está en el lugar santísimo es la ley de la libertad. Todas las leyes, todas, si hay algún abogado lo va a entender, todas tienen límites. Y todas las leyes están escritas en forma negativa, como la ley de Dios. Porque es la forma más práctica de hacer una ley. Solo voy a poner un ejemplo porque si no me atrasaría, ¿verdad? Por ejemplo, el mandamiento que dice no mentir. Hermano, solo dice no mentir. O sea, ¿el límite qué es? Solamente no mentir, ese es el único límite. Por eso se llama ley de libertad. Yo puedo decir todo lo que quiera, las veces que quiera, sin límite de palabras. Puedo decirle a mi esposa cuántas veces la amo al día, no hay límites. Puedo decirle a mis hijos que los amo también. Puedo decirle a alguien una palabra de ánimo, de aliento. Puedo decir muchas cosas, lo que a mí se me ocurra todo el día, sin límites. Solo hay una condición, no mentir. Y así es cada mandamiento. Por eso a esta ley se le llama ley de libertad. Y cuando entramos aquí, en esta etapa de crecimiento en nuestra vida cristiana, lo único que nos interesa es cómo vindico a Dios. O sea, ahora el centro para mí es Dios. Ya no es mi prójimo ni yo. ¿Cómo lo explico aquí? Bueno, lo podemos ver en la vida de dos personajes, en Moisés y Cristo. Son dos almas gemelas, dos líderes, el del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que en Apocalipsis dice que van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Las experiencias de vida son muy similares, solo les quiero decir que fueron los hombres más humildes que han habido en la tierra, los más mansos también. Pero miren, ¿a qué me refiero con vindicar a Dios? En cierta ocasión Dios iba a destruir al pueblo de Israel porque habían hecho un becerro de oro, se habían apartado de sus caminos y Dios le dice a Moisés, quiero hacerte una propuesta, voy a hacer una nueva nación, tú vas a ser el jefe de esa nueva nación y los voy a destruir. Y Moisés dice, disculpa, dice, si piensas hacer eso, ráeme del libro. Si vas a hacer eso, prefiero no morir, prefiero no vivir. Ahora, más adelante dice, expresando su preocupación, es que ¿qué van a decir de ti los egipcios? ¿Qué van a decir los demás pueblos? ¿Que los sacaste para morir en el desierto? O sea, ¿qué le preocupaba a Moisés? ¿Dónde va a quedar, Señor, tu reputación? Si yo ya te conocí, tú me mostraste tu gloria, tú eres un Dios bueno, misericordioso, amplio en perdonar. Pero si no los perdonas, Señor, entonces tú no eres lo que dices ser. Y yo prefiero no vivir, porque yo te conozco, yo sé que eres un Dios de amor. Pero la preocupación de él no era tanto, no era más que la reputación de Dios. Y Jesús cuando vino a esta tierra vino para vindicar la ley, porque la ley había sido vilipendiada, había sido calumniada, y decían que la ley no era lo que era. Y recuérdense que la ley es de Dios, Dios es. Al Satanás violentar la ley, al falsearla, estaba dando una mala imagen de Dios. Entonces Jesús vino no solamente por salvar al hombre, esa es una de las cosas que vino, pero lo más importante fue que vino a vindicar a Dios.
Por eso cuando uno de los discípulos le dijo, muéstranos al Padre, Felipe le dice, pero si hace tiempo estoy con ustedes. O sea, él vino a mostrar cómo es el Padre, vino a vindicar su carácter. Entonces, cuando lleguemos a este límite de todo lo que hagamos, o hacéis otra cosa, o sea, todo lo que haga, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces vamos a ver lo importante para mí, cuando he llegado a este límite, ya no es mi salvación, eso no me preocupa. Los demás no me preocupan, Dios se encargará de ellos. Lo único que me va a preocupar es vindicar a Dios, glorificarlo. Lo que yo voy a anhelar es tener su carácter y que el mundo sepa que Dios tiene poder para salvar y que lo vea y cara a Dios, que es amor, porque lo he conocido. Bien, entonces ahora nos vamos a enfocar en la vida, en la santificación, en el objetivo que tiene que el lugar santo sea abierto y por lo cual vamos a aprender lecciones importantes de vida en este departamento. Entonces vimos y hemos aprendido aquí que la salvación tiene dos etapas, una en la tierra y otra en el cielo. En la tierra se logró por lo que Cristo hizo. Bueno, en el santuario lo podemos ver, dos muebles de bronce, que es el del altar del sacrificio y tenemos el lavacro o la fuente. Y luego tenemos el edificio que está en el cielo, que es no de manos ni de esta creación, es el que Dios construyó y desde donde dirige el plan de salvación, que son muebles que están hechos de oro puro. Hay una diferencia notable. Allá se lleva adelante la intercesión y aquí se llevó, lo que sucedió fue la muerte de Cristo. Una se lleva en la tierra y la otra en el cielo. Ambas partes del plan de salvación son indispensables. No podemos quitar una ni la otra. No podemos tampoco enfatizar más una que la otra. Ambas son importantes. Si vemos, yo solo saqué un texto nada más, pero tengo muchísimos. Pero hoy por el tiempo solo saqué uno. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación. O sea, ahora va a plantear el apóstol Pablo lo que es la salvación. ¿Mediante qué se obtiene la salvación? Él dice, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Ahora vemos que hay dos componentes en la salvación. La obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Si se dan cuenta, aquí está puesto, se podría decir al revés, le da más énfasis a la obra santificadora que a la fe en la verdad. Pero aquí recordemos que lo estamos viendo desde el punto de vista del cielo. El cielo así lo ve. El cielo incluso a la muerte no le da tanto énfasis porque Dios no vino Él no creó la muerte, Él no vino con ese propósito. La muerte jamás debió haber existido. Lo que Él es el creador de la vida, por eso Él lo ve así. Nosotros como seres humanos, falibles, pecadores, le damos más importancia a la muerte porque sabemos que no hay más esperanza en esa vida sin Dios. Pero Dios no lo ve, dice la Biblia, como si fuera. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces vemos que para Dios la obra santificadora del Espíritu es importantísima. Y no solamente es un medio para alcanzar la vida. O sea, no es el fin último. Y muchos han equivocado esto. Piensan que lo más importante es la muerte de Cristo. Esto no es en sí el énfasis que Dios le da. Por supuesto, tenía que morir para pagar el precio del pecado, pero Él no vino a morir. Él vino a dar, a hacer otra cosa más que eso. Y además, recuérdense que la eternidad es más grande que el instante que estaremos muertos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la vida. Ya hablamos de la muerte y la parte que ocupa en el plan de salvación. Y gracias a Dios a que Él murió, yo tengo derecho a la vida eterna. Pero ahora idóneos para la vida eterna. Y para eso se requiere un entrenamiento. Aún en los trabajos seculares, ustedes no van a entrar a trabajar de lleno. Tienen que capacitarlos y nosotros nos tenemos que capacitar para vivir en el cielo y para después regresar a la tierra y vivir unas vidas santas
es santo y va a ser nuestro estilo de vida siempre por la eternidad. Por eso el énfasis aquí es importante. Bien. Otra cosa que también cambia un poquito los términos. Dice Gálatas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá. Pero me gusta cómo Hebreos está hablando todo el libro de la intercesión de Cristo en el de los términos. Dije que en las cosas de Dios las cosas son al revés, ¿verdad? No tenemos que, Dios lo ve todo diferente a como lo vemos. Para Él la felicidad es, felices dice los que lloran, ¿verdad? Y nosotros aquí no, son los que ríen. Él dice felices los que tienen hambre y ser eso, pero no, Dios lo ve así. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Porque si estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Veamos esto. ¿Cómo lo plantea Hebreos este texto? Dice, mas el justo vivirá. Aquí lo invierte. ¿Se dan cuenta? Porque está viéndolo desde la perspectiva divina de la intercesión. No dice el justo por la fe, sino dice el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Ya vimos que en el Antiguo Testamento, la única parte que hacía la persona, la única parte que hacía el pecador era llevar la ovejita y luego sacrificarla y después retirarse. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora no es así. Y muchos todavía creen que eso es la salvación, llegar, presentar nuestra ovejita, el sacrificio y retirarnos. No, ahora Jesús nos invita a ir más allá. Él es el precursor, Él entró hasta el velo para que nosotros entremos también dentro, hasta detrás del velo. Pero por el momento entraremos al lugar santo. Dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Vemos que la primera puerta es ancha, es la más ancha del santuario, pero la segunda es la más angosta. ¿A dónde quiere Jesús que entremos? Al lugar santo. Él quiere que ahora como sacerdotes, recuérdense que ahora somos un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Sí podemos tener acceso por fe a ese lugar. Antes era solo para los sacerdotes, ahora nosotros sí podemos, porque ahora estamos trabajando con Cristo en la intercesión y se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y somos sacerdotes de Cristo, así como Él es el sumo sacerdote y en la antigüedad existía uno, nosotros ahora somos sacerdotes de Él. Bien. Pero vean cómo es esta prefiguración que hace el profeta Isaías. Él lo vio que iba a suceder eso y dice Isaías 35:8. Y un gran camino atravesará lo que fue desierto. Se le llamará camino santo. O sea, ese camino por mucho tiempo, de 4000 años, era un camino desierto. Los pecadores no lo podían transitar. Pero ahora podemos ingresar a ese camino santo, a la santificación. Y dice además, ningún hombre de corazón perverso podrá andar por él. O sea, eso sí tenemos que tener claro en la justificación. Tenemos que haber muerto y haber nacido de nuevo para poder ingresar a este camino. Aquí no entra ninguna persona viva, muerta, porque el lugar es tan estrecho, porque tiene 5 columnas y achiquita el lugar, que solo entra uno. Y va a entrar, por supuesto, todos en uno, porque usted y Cristo van a ser uno, porque Jesús oró para que fuéramos uno, así como Él y el Padre eran uno. Tú en mí, yo en ellos, para que sean. Entonces, Jesús entra con nosotros. Y por eso es que los dos cabemos en ese lugar estrecho, porque vamos, al final, en el compromiso que adquirimos en el bautismo, nos hicimos uno con Él. Pero sigue diciendo aquí, ningún perverso podrá andar por Él, pero Él, por Él dice, andará Dios con nosotros. Lo más maravilloso, hermanos, que en este camino Él promete andar con nosotros. O sea, no tienen que preocuparse de la santificación porque es un camino que no van a recorrer todos. Ya explicamos que nosotros hemos sido uncidos con Él, así como 2 bueyes se uncen ese palo así atravesado para que caminen juntos.
Jesús vino hasta la puerta a traernos y la salvación consiste en caminar con Él todos los pasos hasta llegar hasta el final. Y dice aquí, Él andará, Dios, perdón, por Él, por ese camino, andará Dios con ustedes. Ni el más torpe se extraviará. Lo pueden buscar en varias versiones y dice lo mismo. Por lo menos en 3 dice, ni el más torpe se extraviará. Así es de que, ¿qué es un torpe? Es una persona que todo lo bota, que se somata, que se cae, ¿verdad? Y le dicen torpe. Ya sabemos, esa frase la conocemos, ¿verdad? Además, si el justo cae 7 veces, 7 veces se levanta, porque el que va con usted no lo va a dejar ahí, él sigue, usted está amarrado con él. Y por esa razón no tiene que tenerle miedo a la santificación. Es un regalo más en el plan de salvación, porque todo el plan de salvación es un regalo. Ahora nos va a llevar al camino de la obediencia. Y este es un regalo grande. Bien. Entonces dice 2 de 3:18, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez vemos más de su gloria. Y esto por la del Señor, que es el Espíritu. ¿Cómo sucede esto? Miren, hay una parte que es un momento vivencial. ¿Hasta qué punto? Hasta que alcancemos la imagen de Jesús. Por eso aquí lo que se da en este entrenamiento que Dios hace con nosotros para poder morar con seres celestiales y morar con Él, hay un crecimiento continuo. Y nosotros tenemos que crecer, ir cada día creciendo más. Y tenemos que subir esta escalera de la fe, que Dios le va a añadir muchas cosas que añade, yo no le puedo añadir, pero Él sí, ya lo explicamos también. En algún punto del crecimiento, hermanos, vamos a notar que nosotros vamos menguando. O sea, mientras más vamos hacia arriba, vamos decreciendo. Pero Cristo va creciendo en nuestro interior. Hasta que lleguemos al punto que estemos tan cerca de aparecer. Porque de eso se trata este crecimiento. Que cada día mengue yo, pero que Él crezca. Que cada día sea menos y menos de Él. Y oiga más y más de Él. Este es el verdadero crecimiento en la gracia. El crecimiento en el Señor. Que cada día mi vida se vaya hasta que al final yo desaparezca y ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Bien. Esto lo enseña Romanos también, pero a veces como escogemos solo textos y no leemos a veces el contexto, nos cuesta entenderlo. Pero aquí vamos a ver que en estos textos de Romanos, al verlos juntos, está hablando del santuario y nos va a explicar por esta parte es esencial. Por ejemplo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si leemos el versículo 2 y no nos quedamos solo con ese, vamos a verlo más completo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí vemos los 3 aspectos que vimos en el santuario, pero de manera resumida, ¿verdad? En 2 textos. Si vemos la Biblia, vamos a ver que el santuario es difícil de quitarlo. Lo que pasa es que a veces nos hacía falta quizá una inducción para poder verlo. Pero si pongámosle un numerito aquí, justificados, ¿dónde se da la justificación? Cuando vamos al altar del sacrificio, creemos en su muerte y luego nos bautizamos, dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero eso no es todo, porque sigue diciendo el versículo, por quien también, o sea que aparte de ser justificados por la fe, también tenemos entrada por la fe. Entonces, ¿dónde está la otra entrada? Porque ya vimos que entramos al camino ancho y entra la primera puerta, pero nos habla de otra entrada. Ahora es la entrada de la gracia. Y esta entrada es a donde Jesús nos invita a entrar y donde estamos ahora por entrar. Pero sigue diciendo en la cual estamos firmes. O sea, eso ya está por la gracia. Ya está aquí, ya se instaló. Pero ahora viene el gozo más grande.
y en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Dónde se encuentra de Dios? En la tercera puerta, donde se manifestaba la gloria de Dios en el propiciatorio. Entonces nos están invitando a entrar, y toda la Biblia quiere que nosotros tengamos con Dios, de poder verlo cara a cara. Es una experiencia que solo Moisés debiera tener, aunque Moisés solo pudo ver sus espaldas, ¿verdad? Porque nadie ha visto a Dios jamás, dice la Biblia, porque la vida no es inaccesible, ¿verdad? Solo Cristo nos vino a revelar cómo era su carácter. Pero podemos ver, si le pedimos a Dios, muéstranos tu gloria, Él lo va a conceder. Debiéramos de ser atrevidos y pedírselo. Y la única forma es entrar. También vamos a entrar a Él, por supuesto. Bien. Esto es bien interesante. Yo creo que aquí me va a ser difícil leer las partes. Si me puedes quitar un momentito de parte. Dice, el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se dio un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía no leo esa parte, me imagino en el designio de Dios y por su promesa, y mediante el cual los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. A esa puerta de gracia que nos está invitando, dice, solo existían promesas. No estaba establecida la gracia. La gracia se estableció hasta que Jesús. No podríamos decir que el Cordero de Dios era una promesa también. ¿Cuándo se hizo realidad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Hasta que Jesús murió. Muchas cosas estaban allá como promesa. La gracia era algo que estaba prometido. El problema es que muchos hoy a la gracia le han dado un sentido que no es. Lo han limitado al perdón. Porque en el original la palabra gracias en el griego es charis. Es una palabra que usaban los emperadores romanos cuando era su cumpleaños, y cada vez que había una celebración, ellos como regalo les daban un charis, era un sueldo adicional, un bono, y eso era el charis. Entonces, visto solo como un don, Dios como un regalo, pero es más que eso. Vamos a explorar bíblicamente, porque estas citas que tengo aquí solo me guían para que yo busque en la Biblia. Si estas citas no encuentro en la Biblia lo que dicen, yo no creo en ellas. Pero gracias a Dios que me guiaron para encontrar en la Biblia lo que me puede dar más luz, porque esta luz mayor luz. Dice, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo, esta parte no la leo, ¿qué dice después? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Ahora tiene algo que tiene que ver con la gracia. La gracia tiene que ver con poder. O sea, aquí hay una asociación bien interesante. Gracia y poder están juntas. Estamos viendo que esa gracia se refería al poder, porque aquí lo está diciendo la palabra, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y si ustedes ven aquí, también tiene relación con la santificación, porque esta gracia, este poder, solo lo pueden tener los santificados. O sea, por eso usted no se puede quedar solo con la justificación, porque le faltaría el poder. Por eso Hebreo dice que cuando Jesús subió, Él se estableció en el trono de la gracia. A eso fue, a sentarse a la diestra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Antes no existía, estaba en promesa, pero hasta que Cristo subió, hasta que se sentó a la diestra de Dios, entonces se estableció. ¿Para qué voy al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia. Muchos han ido solo a eso. Hermano, pero ahí hay algo más por esa misericordia. Es bueno ir a pedir perdón, porque esa es la misericordia, es el perdón de Dios. Pero, y ese y quiere decir que hay algo más, para lo cual puedo ir al trono de la gracia y hallar gracia. ¿Qué es gracia ahora? Poder para lo oportuno, socorro.
Entonces, yo debo ir especialmente al trono de la gracia cuando tengo una tentación, cuando siento que no aguanto y las fibras de mi ser quieren pecar, para decirle, Señor, socórreme, ayúdame. Por favor, yo necesito que me ayudes porque yo no quiero caer en el pecado prometido que tú vas a dar poder para vencer. Entonces, para eso hay que ir al trono de la gracia antes de pecar. El poder para ver el pecado. Y esa parte muchos no la han conocido como es. Y por eso mi hija, que era muy astuta, ¿verdad? Para sacarme algunas cosas. Y cuando sabía que yo no podía darle permiso, ella decía, es que, pero mi hija, ¿por qué se fue sin permiso? Es que papá, es mejor pedir perdón que permiso, dice. Sí, yo debo de ir, antes de ir a pedir perdón, pedir poder para ir al trono de la gracia. Y como le digo, tengo infinidad de textos y dejé solo unos cuantos. Dice, pero recibiréis poder. Mire, ¿qué es lo que vamos a recibir? Cuando viniera el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, ser un testigo del Espíritu, ser un testigo, perdón, con poder es tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Pero un testigo es alguien que ha visto a Dios y porque lo ha visto y ha visto su gloria, se ha transformado en otro, ha crecido, ha despojado el yo y su vida está enteramente consagrada a Dios. Entonces sí puede ser un testigo eficaz, porque su vida lo demuestra. Pero además no solamente su vida, también sus palabras. Entonces él va a leer. ¿Cómo le van a creer si habla, le dice a otro que tiene que dejar de los vicios y él fuma y saben que él toma? Eso no puede ser un testigo eficaz. Solo alguien que haya visto la gloria de Dios, haya experimentado el poder de la salvación, puede hablar y ser un testigo. Tiene que ver esos dos aspectos. Testigo en mi vida personal y testigo para hablarle a otros de Dios. Bien, entonces dice segunda, que en alguna oportunidad, dice, Pablo oraba porque él tenía un problema y le pedía a Dios que le ayudara con un aguijón de la carne, algún problema tenía, dice, pero Dios le contestó y me ha dicho, dice, ándate gracia, porque mi poder, si se dan cuenta, gracia y poder van juntas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Hermano, la gracia es poder. Eso no lo podemos quitar. Sin poder no podemos testificar. Y algunas veces Dios prefiere que tengamos algunas debilidades para que su gracia realmente sea nuestro verdadero poder. Y para que esas debilidades, a través de ellas, le podamos agradecer a Dios por ese poder maravilloso. Pero no podía experimentar el poder si no siento mi debilidad. Bien, y para terminar esta parte de la gracia, dice Judas 1:24, y aquel que es poderoso, o sea, ¿para qué vamos a usar el poder también? Aparte de testificar, hablar con denuedo la palabra de Dios, dice, es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, si vemos, todo coincide con la cita que leí al principio. Dios nos quiere dar ese poder para no pecar, ese poder para mantenernos sin caída, y Él se compromete a hacerlo a través de su gracia y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo logra? A través de ese entrenamiento que es la santificación. Bien, entonces vayamos ahora, después de esta introducción, a lo que es el lugar santo. Se explica lo que es la santidad. Santidad no es arrobamiento ni contemplación estéril. Durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, cuando se empezó a mezclar la iglesia con algunas verdades, las épocas de persecución, empezaron, más que todo fue la escuela de Alejandro, que empezó a recibir algunas falsas influencias y pensaban que santidad era, existían los anacoretas, eran estatuas muy famosas porque una estatua así grande, arriba había una figura
y pensaban que el ideal de la santidad era estar ahí, vivir allí, alejado del mundo. Y por eso con los siglos vinieron los conventos y lugares donde la gente se enclaustraba para vivir la santidad. Pero eso no es santidad, no es esconderse, no es no brillar. La santidad es ser luz del mundo, porque ahí está la lámpara. Pero lo entendieron mal. O muchos piensan que santidad es estar ahí contemplando de una manera estéril. No, no, no. Estar días en oración. La santidad es realmente gastar en el servicio de Dios. Por eso la Biblia dice, todo el que procura salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Ahora lo vamos a entender con el santuario. Estos textos no tendrían sentido si no entendiéramos que es santidad en el lugar santo. Entonces veremos que hay tres muebles. Está la lámpara, o tres objetos, ¿verdad? Está la mesa de los panes y las jarras de libación. Y tenemos el altar del incienso. Bien, si vemos aquí que estas cosas tienen algo en común. ¿Qué ven allí? Si lo vemos detenidamente, vamos a ver que lo que hay ahí es combustible, puro combustible. Porque algo se tiene que estar quemando ahí, algo se tiene que estar gastando, porque la vida cristiana es para gastarla, no es para guardarla. Por esa razón es de que cuando uno practica llevar una vida sana, no es para vivir más años, eso no tiene importancia, es para poder tener fuerzas y gastarlas. Miren, Jesús era atlético, era fuerte y pudo soportar toda la presión porque se preparó para eso, para caminar, para servir. Esa es la importancia de una vida sana, poder desgastarla, no para cuidarla. Vemos puro combustible, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, el pan, no era para que se quedara ahí, los sacerdotes tenían que comérselo y reemplazar. El vino también. El incienso tenía que quemarse, si no, no daba olor. Y ese olor grato salía solamente si se desgastaba. De otra manera no había olor grato. Ahora veamos la lámpara. Como no puedo por el tiempo ver cada una, veamos la lámpara. Por ejemplo, usted puede ver el simbolismo ahí y es ver usted en la lámpara. ¿Qué parte forma usted de la lámpara? Si lo vemos de acuerdo a la Biblia, porque nosotros dijimos aquí que vamos a ser bíblicos, dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la lámpara en sí es la palabra de Dios. Y ahora el aceite, ¿qué representa? Porque sin aceite no hay combustible, es el combustible de la palabra. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la vida, se manifiesta en el aceite. ¿A quién representa? Bueno, bien sabido por todos es de que el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué parte formo yo en esta lámpara? ¿Qué parte creen ustedes que soy yo? Si la lámpara es, ¿qué parte queda la lámpara donde que soy yo? Si alguien me puede decir. La mecha. La mecha, por supuesto. ¿Y saben por qué? Porque la mecha es la que se tiene que quemar. ¿Quién es el que se va a quemar aquí? ¿Quién va a usar la Biblia? ¿Y quién va a usar el Espíritu Santo para quemarse? Soy yo. Pero esa mecha tiene que mantenerse ardiendo. El día que esa mecha se apague, empieza a sacar un humo horrible. Que para que alumbre y cumpla su función, tiene que quemarse. Si su vida no se está quemando, entonces usted se está pudriendo. Por esa razón es de que es consumirse en el servicio. Por eso hay una palabra griega que se llama agios, que significa santo. Así se tradujo esta palabra, pero realmente lo que significa es apartado para un uso. O sea, un santo es alguien que se aparta para ser usado, no para ser guardado. Si ustedes ven la vida santa de Jesús, ya la explicamos, ¿en qué consistieron 30 años de vida santa? En acarrear madera, en hacer mandados, ir a la tienda, barrer el piso, cortar el césped, ayudar a la mamá en la cocina, lavar trastos. Ese es ser santo. Es hacer las cosas comunes de la vida con alegría y felicidad. A Dios no lo vamos a engañar. Aquel día dice, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos. En tu nombre
nombre, van a hacer unas cosas y él dice, no los conozco. Obradores de maldad. ¿Será malo predicar? ¿Será malo? No, hermanos, lo malo está cuando divorciamos las cosas y pensamos que está en la iglesia. Santo es aquel que predica. No, hermanos, la predicación tenemos que tener un púlpito como lo estamos haciendo ahora. Lo tenemos que hacer todos los días con las personas que vemos. No necesito estar en una iglesia para hacerlo. Si ustedes ven Jesús, no, un púlpito en una iglesia, él improvisaba una barca, la ladera de una montaña, donde quiera. Hermanos, si esto no tenemos límite, cualquier persona, no tenemos que tener ese don de predicar. Eso es solo tener el amor de Dios y dejar que Dios hable por nosotros. Él pone las palabras para hacerlo en cualquier momento. Entonces vemos que Seragios es una persona que está siendo usada y desgastada. Tiene combustible en su vida, pero ese combustible es el Espíritu Santo en su vida. Ese pan que él va a comer no va a ser el pan literal, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de sale de la boca de Dios. Y vamos a ver que ese incienso son las oraciones. Usted también tiene que tener una vida devocional, de comunicación con Dios. La única forma de enriquecerse usted es a través de la oración. Miren, Jesús es nuestro, él se la curando desde la madrugada, toda la noche. Ese era su alimento. Al día ya no tenía que orar. Y por supuesto, era el desarrollo de la oración el día, de lo que había orado. Era parte de la oración en la vida. Bien. Pero hay otra palabra para santo que es Kodesh. Y Kodesh significa únero. O sea, no vamos a ser santos de una manera absoluta, absoluto solo Dios. Pero sí santos en el sentido de apartados para un uso. ¿En qué sentido Dios es santo o único en su género? Porque Dios es santo, santo, santo. Porque son tres, ¿verdad? Y por eso así es como adoran los querubines y serafines a Dios. Bueno, aquí vamos a hacer una comparación. Si yo tengo un avioncito de papel, ese soy yo, y aquí tengo un Boeing 747 muy sofisticado, yo soy el avioncito de papel y Dios es el Boeing 747. Yo les pregunto, ¿hay diferencia entre los dos? Ahora, si yo multiplico esta diferencia por 1.000.000 o por 10.000 millones o por más que lo multiplique, esto es realmente Dios. Es este avión sofisticado miles de millones de veces más sofisticado y yo sigo siendo el avioncito de papel. Nunca llegaré a ser Dios. Solo Dios es santo. Y porque soy santo, dice, ustedes serán santos. La santidad no es algo más que la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nos hace santos. ¿Por qué el sábado es santo, por ejemplo? Porque Dios visita ese día a su pueblo y por esa razón es santo. No es porque tenga algo especial el día. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue allá al monte Sinaí? Dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Es que un pedazo de monte no es santo. Era santo porque Dios estaba allí. Usted va a ser santo cuando Dios viva en usted. Y usted experimente esa vida de Dios a través de su palabra, de sus promesas y usted viviendo a través de ellas. Bien, sigamos aquí explorando el santuario. Bien, un santo tiene tres cualidades. Generalmente se dice esto no es la realidad. Esto no es lo que es ser un santo. De una vez les aclaro porque hay cosas que parecen reales y no lo son. Nos dicen, un santo es una persona que estudia, una persona que ora y una persona que testifica. Y pensamos a veces que esto es ser santo. No, no es así. Escuché en un libro, no escuché sino leí, que dice, el que solo ora pronto dejará de hacerlo. Si usted estudia y estudia y estudia, lo que está haciendo es recibiendo más condenación. Porque si no lo practica, cada luz que tiene y no la comparte, se está condenando más. O sea, no es el hecho solo estudiar, orar y testificar. Y hoy se está haciendo, les dije la vez pasada, un énfasis demasiado excesivo en la testificación, como que ese es el medio de salvación. Y se ha de creer de que si no testificamos, si no salvamos un alma, entonces no nos vamos a salvar. No hay salvación porque ahora la salvación viene
por testificación. Ya dijimos que la salvación se resuelve en el atrio, no aquí. Aquí tiene otro propósito estos muebles. No lo hago para salvar. Yo hago estas cosas para salvarme, sino lo hago porque soy salvo. Dije que no es decir que soy salvo en Cristo. Yo, por mis medios, no. Porque todo lo puedo en Cristo. Puedo alcanzar en Cristo. Todo lo hace Cristo. Si yo confío en sus promesas y en su palabra, en Cristo, yo tengo la salvación como un regalo de Dios que es para mí y debo aceptarlo porque Dios me lo está. Puedo decir, Señor, es que todavía no he hecho lo otro. No, Dios ya lo hizo. Usted acepta la condición que Dios le pone. Solo acéptalo, recíbalo. Y usted, en este momento, por la palabra, y participa ahora en otra etapa fundamental que es la santificación. Sigamos adelante. Bien. Pero encontré un libro, dice, no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura las cosas celestiales. Y yo vi aquí, bueno, inmediatamente a la Biblia para investigar esto. ¿Cómo es posible? Entonces descubrí que sacerdote, que es el Señor del santuario, tiene una lección importante que enseñarnos. Hermanos, por ejemplo, si yo vuelvo, que está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios del día de reposo, ¿verdad? No tiene ningún sentido si no está el Señor del reposo. O sea, ¿qué es más importante, el sábado o el Señor del sábado? Por supuesto, el Señor que lo hace santo, el Señor que lo santifica y que lo bendice. Eso es más importante. En el santuario es más importante que el santuario mismo, el Señor del santuario. Una vez yo di un estudio sobre el Señor del santuario, o sea, en lugar de usar el santuario, utilicé al sacerdote, al sumo sacerdote, perdón, porque Cristo es el sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos. Entonces, las lecciones que yo enseñaba en el santuario las pude aplicar aquí mismo, en las vestiduras sacerdotales. Porque si vemos, hay 3 capas de vestiduras. Está la vestidura blanca de lino que está abajo, que toca hasta los pies, que se podría decir que es la justificación. Y está la azul, que también tiene que ver con la parte central, que es la purificación, y la azul es la santificación, y la otra, que es púrpura, tiene que ver con la glorificación. O sea, las mismas verdades se pueden enseñar con el Señor del santuario. Y lo puse así porque también leí esto muy interesante. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra del gran sumo sacerdote. O sea, no solo la obra, sino la posición. Y aquí lo posicioné en el santuario. Dice, de otro modo, dice, les será imposible ejercer la esencial en nuestros tiempos o ocupar el puesto al que Dios los llama. Hermanos, si hay un sumo sacerdote, hay sacerdotes que le ayudan a él, como sucedía en el Antiguo Testamento con el santuario terrenal. Dios tiene aquí un ejército de sacerdotes que sirven y ministran en la tierra, que se lleva a cabo el plan de salvación a través del sacerdocio de los creyentes. Bien, pero vamos a poner un ejemplo más para que veamos la importancia que tiene esta lección. Se puede ver de muchas maneras, pero les voy a poner otro ejemplo. Los pies. También con los pies podemos ver, y a través de la cabeza, y a través del corazón, o sea, el sacerdote completo, algunas lecciones interesantes. Dice, tus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El bronce estaba el atrio. El bronce estaba en los 2 muebles, especialmente donde tenía los pies era el lugar que era como un horno. ¿Qué lugar es como un horno? El lugar donde era el altar de sacrificio, en donde se quemaba la ofrenda. Entonces vemos que sus pies estaban allí, los del sumo sacerdote. Pero voy a poner otro texto para que vean que no es una idea así nada más, ¿verdad? Salmo 132, 7 dice, entran, no sé cómo sigue, entrando en su tabernáculo. Nos postraremos ante el...
entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. O sea, en el Salmo se está refiriendo al tabernáculo terrenal, ¿verdad? Ellos se postraban, cuando iban al tabernáculo no pasaban más allá, dijimos, ¿verdad? No podían lugar al lugar santo, se postraban delante de el estrado de sus pies. ¿Cuál era el estrado de sus pies? También el mueble, que era el altar de sacrificio. Hasta ahí llegaban y ahí se postraban. Entonces vemos que tiene sentido poner al sacerdote aquí. Ahora, en la cabeza dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte de la metera de la mitra estará. Veamos esta otra figura. Entonces vemos que el sumo sacerdote tenía esas cordoncitos azules que simbolizaban los mandamientos de Dios, que lo tenía aquí, en la mente, ¿verdad? Pero tenía una grabadura como sello, dice que decía santidad a Jehová, era una lámina de oro. Y si vemos aquí también, en el lugar santísimo hay una pieza que es de oro fino, de una sola pieza, también como la lámina de oro, que era el propiciatorio, que fue labrado en una sola pieza, donde habían dos querubines, uno frente a otro. Entonces coincide, ¿verdad? Ahora, ¿a qué voy? ¿Por qué pongo al sumo sacerdote? Porque, ¿qué era lo que tenía en el centro, donde está el lugar santo? El corazón. ¿Y qué tenía en el corazón? Bueno, tenía esto. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. O sea, el pectoral del juicio. ¿Qué tenía el sacerdote en el corazón? Grabado los nombres de los hijos de Israel. Por eso cada piedra tenía el nombre grabado de cada uno de los hijos de Israel. ¿Qué lección puedo extraer de aquí, hermanos? Que el lugar santo lo que tiene son personas, nombres. Bueno, hemos perdido esto. La verdad es de que la iglesia se ha planes de estrategias, de métodos, de cosas, de privilegios, pero no es la iglesia lo más importante, no son los líderes, no es el edificio, no. Lo importante son las personas. Hermanos, nosotros no debemos hacer acepción de personas. Yo le agradezco a Dios porque ustedes invitan a este seminario a personas católicas, evangélicas. Hermanos, nosotros como humanos no podemos hacer divisiones, solo tenemos que ver personas. Jesús no miraba, este es de Samaria, este es de Canaán, o era cananeo. No, Jesús miraba personas y así es como tenemos que verlas. Nuestro negocio en la iglesia son personas. Esto es más importante. No tenemos que tener prejuicio con nadie, tenemos que amarlas. ¿Y cómo las amamos? Mostrándoles lo que les mostramos, que Dios las ama, que Dios tiene un plan para ellos perfecto y que si lo siguen van a ser bendecidos y que van a tener paz en su vida y van a alcanzar los objetivos de su vida de una manera. Es porque Dios va con ellos y no tenemos que tener prejuicios. Yo le hablo a las personas con amor y si en algún momento se molestan porque tengo que decir algunas verdades, pero al final me lo van a agradecer porque nadie se va a molestar. A mí no me gustaría que si algún día tengo cáncer, el médico me mienta y me diga, mire usted, pues, tiene ahí un dolorcito, pero no me lo dice, ¿verdad? No, si me lo dice yo me preparo, veo qué hago. Tal vez se puede hacer algo, pero si me lo oculta, no sería un buen médico. Yo tengo que decirles la verdad con amor, pero la verdad no la puedo dejar de decir porque es lo que los va a salvar y es la que los hará libres. Bien, entonces, un santo tiene tres tareas. Primero, tiene que estudiar para aplicarlo a su vida. Hermano, nunca estudie para aplicárselo a otro. Todo lo que estudie es para usted, para que lo ponga en práctica. No estudie para conocimiento, no, para practicarlo. Y luego estudie para... Si usted estudia para usted, no tiene ningún sentido. Estúdielo para practicarlo, pero especialmente para compartir. Eso es realmente lo que usa. Es para
dar de también, para alimentar también al hambriento. Ore, dice, conocer a Jesús y por sus necesidades también. Pero la oración tiene un propósito específico que es conocer a Jesús, amistarnos con Él, dialogar con Él. Y las necesidades pueden tener lugar, pero muchas veces hemos convertido nuestras necesidades. Y pensamos que la oración es para pedir y pedir y pedir. Ese no es el propósito fundamental. Pero también esencialmente orar por personas. Hermano, este es realmente el propósito, por ejemplo, que nosotros en nuestras iglesias los miércoles vamos a tener un culto de oración y testimonio. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a poner nombres. Es muy triste, hermanos, pero pareciera que cuando no se hace esto, da la impresión, y ese testimonio damos, de que somos un pueblo enfermo. Pensamos, es que cuando la gente sepa que imagina, van a un culto y ven, ore porque estoy enfermo, ore por mi salud, ore porque no sé. Qué triste es escuchar a un pueblo enfermo. Es que no, hermano, no ese es el propósito. Ahí en los cultos de testimonio deberíamos de testificar, Dios está obrando en una persona, yo quiero poner en la persona para que Dios siga haciendo su obra. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Para eso Él usa el trono de la gracia también, para alcanzar misericordia y oportuno socorro, para cuando una persona está entendiendo el evangelio, yo lo pongo en las manos de Dios para que siga aprendiendo. Y ven que debemos testificar con su ejemplo de vida. Si nosotros no testificamos con nuestra vida transformada, nadie nos creerá. El ejemplo de Jesús es importante para nosotros. O sea, no nos van a creer. O sea, ese testimonio tiene que ser un testimonio viviente. Una vez dije, solo basta con que seamos buenas personas y testifiquemos a los demás sin predicar, dice. Solo nuestro testimonio predicar, no es cierto. Testificamos a otros de Jesús a través de... Es que no esperen que solo con la forma que es suficiente, no. Tiene que predicar también. O sea, si ve, en sí no es solamente orar, estudiar, no, o testificar, que eso es que esto se aplique a mi vida, porque de nada sirve, dice el apóstol, siendo heraldo de otros, venga a ser reprobado. Entonces, en mi vida lo que voy a predicar, si no lo tengo, entonces, eso no tiene sentido. Bien, y no lo hago para salvarme, lo hago para salvarlos. Recuérdense que desde el momento que nacemos en el reino de los cielos somos misioneros. Y única misión, ya que tenemos garantizada nuestra salvación, la experiencia que yo tuve con Cristo. Pero ¿qué le voy a decir a los demás si no tengo la salvación? ¿De qué salvación le voy a hablar si ni siquiera estoy, si la tengo o no? Por esa razón es de que no hablamos. Pero si fuera una realidad la salvación, la contaríamos, porque nadie puede callar lo que le llena, lo que le da gozo y le da paz. Bien, ya estamos con 3 diapositivas nada más y terminamos, porque quiero a esta parte darle un énfasis especial. Los llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan para interceder por ellos. Que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así es, hermano, que gracias a que tenemos un himno, podemos darlo nosotros en mi vida. Podemos llevar una vida santa en el sentido que nos desgastamos haciendo las cosas bien para dar testimonio ante el mundo. Y también, sino que también testificando por medio de la palabra, hablándole a otro Cristo. Y vean qué interesante es esto de la intercesión, porque si no la entendemos,
no vamos a ver que es tan esencial como lo fue su muerte en la cruz. Veamos esta lectura tan interesante. Dice así: los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado, ascienden del incienso ante el santuario celestial. O sea, todo lo que usted hace cuando alaba, cuando ora, cuando confiesa su pecado, los servicios religiosos en la iglesia, todo lo que hace sube como un incienso. Qué lindo, ¿verdad? Todo sube, todo bien. Pero, cuando hay un pero, uno tiene que ponerle atención. Al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Déjenme darles un pequeño comentario aquí. La Biblia dice exactamente que no sabemos orar como conviene. No sabemos, oramos mal, porque oramos para pedir por nuestros deseos. Pero el Espíritu Santo está ahí, hermanos, tratando, luchando con nosotros y con gemidos indecibles, de alguna manera, endereza esa oración para que no lo centremos en nosotros. Y esa oración sube, y sube contaminada, porque pasa por los canales corruptos de la humanidad, y la humanidad está contaminada. Pero ¿qué pasa? Dice, siguiendo después, dice, no ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor, y ahí es donde entra Jesús, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todos los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Todas. O sea, no hay nada que no pase por su intercesión. Por eso es que hay un intercesor entre Dios y los hombres. Usted no puede orar directamente a Dios. Tiene que ser a través de un único intercesor. Y por esa razón es que cuando uno ora, dice, al final la Biblia enseña que debe decir en el nombre de Jesús. O sea, usted no puede orar en nombre propio. Necesita un intercesor. Cada vez que termine su oración, diga en el nombre de Jesús, amén. Porque si usted no lo hace en ese nombre, esa oración no es escuchada. Pero si lo hace en el nombre de Jesús, Jesús entonces intercederá por usted. Ahora, la parte importante. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en él, en el incensario, las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo. Y a ella les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumada con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. O sea, todo lo que Jesús hizo en la cruz, su sacrificio, su muerte, Él las presenta ante el Padre. Esa es la garantía de que nuestras oraciones van a ser escuchadas. La justicia de Cristo, no mi justicia. Es una justicia que Él vino a fabricar aquí, a través de su muerte y su resurrección. Entonces vemos que es importantísimo. Ahora, les voy a poner un ejemplo, me da más, pero quiero ejemplificar esto. Yo le agradezco al hermano Hugo que por un incidente que él tuvo que hacer algo ocupado y me pidieron que le sustituyera en esa semana, yo estoy aquí. Entonces quiero pedirle un favor. Si él me puede dar un nombre para poder hacer un ejemplo, si él está escuchando, un nombre de alguien que él conozca, solo necesito un nombre. Porque quiero hacer un ejemplo. Si él no está, entonces alguien más lo está escuchando. ¿Sí? No le entendí el nombre de quién. De una persona, de la que usted considere una amiga o quien sea, o amigo. Necesito un nombre para poner un ejemplo. Mi hermano, mi amigo Franklin. Franklin. Está Ahí bien. el grupo ahorita escuchando. Está bien. Vamos a poner a Franklin de ejemplo para entender esto. Franklin va a orar. Y él en su oración tiene un pedido que hacer a Jesús.
Y esa oración sube. ¿Cómo sube? ¿Sube perfecta? ¿Qué dijimos aquí? Que cuando pasa por los canales corruptos de la humanidad se contamina. Pero el Espíritu Santo está ahí empujando esa oración, está con gemidos indecibles trabajando y al final sube. Sube contaminada. Pero cuando llega al cielo, Jesús toma esa oración. ¿Y luego qué hace Jesús con esa oración? Como usted es de Jesús, Él lo compró, Él es su dueño. Usted, la vida que tiene ya no le pertenece de Él. Entonces, Él se presenta ante el Padre y presenta sus méritos y presenta sus manos y le dice, Padre, Padre, mi sangre. Y se presenta ante Él y le va a pedir a Jesús algo para Él, para Jesús mismo. O sea, ¿dónde quedó Franklin? ¿Se acuerdan que dijimos que él murió? ¿En dónde murió? En el altar, en la fuente de bronce. Él ahí murió. O sea, Franklin ya no existe. Ahora quien vive la vida santa de Franklin es Jesús en él. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces Franklin ora a su intercesor. El intercesor presenta sus méritos y pide al Padre esa petición para él, para Jesús. Ahora la pregunta es, ¿le podrá negar algo Dios a Jesús? Él mismo lo hizo heredero de todo. ¿Ustedes creen que el Padre va a decir, no, no te lo doy? Cuando Jesús lo está pidiendo para él, por supuesto que le va a contestar a Jesús y se lo va a dar. Y con gozo y con alegría. Ahora Jesús viene, recibe lo que el Padre y luego se lo da a Franklin. Así es como se obtienen respuestas benignas. Se dan cuenta que nuestras oraciones son escuchadas cuando sabemos que hay un intercesor y cuando ese intercesor no falla, porque para eso existe Él, para interceder siempre por nosotros. Cuando yo encuentro esta verdad en el lugar santo, me llena de gozo, porque ahora sé que con la ayuda de Jesús voy a poder desarrollar todo mi potencial, voy a atreverme a hacer lo que nunca me había animado, porque Él está conmigo y está a mi lado y me va a ayudar. Por eso es de que voy a desarrollar mis talentos al máximo, aunque sea uno. Lo voy a poner a trabajar, aunque sea el más pequeño, y lo voy a desarrollar porque Él está conmigo. Ahora, cuando no entiendo esto, pasa. Entonces mi talento lo escondo, porque según yo, Dios es un Dios duro, cruel, y tengo un concepto de Dios equivocado. Y pienso que Él va a querer cegar donde no ha sembrado. Y eso me hace ser una persona que no se atreve. Pero hermanos, cuando conocemos que tenemos un Dios que esté de mi lado, yo me atrevo. ¿Y qué si pierdo la vida? ¿Y qué si me va mal en la empresa? No importa. Él, si tengo que llorar, va a llorar conmigo. Y si me tengo que afligir, Él se va a afligir conmigo. Él estará allí. Lo importante es dar el salto y hacerlo. Ahora, si tengo éxito o no, eso no depende de mí. Eso depende de Dios. Pero yo debo de hacer lo que tengo a la mano para hacer. Y Dios de seguro. Entonces vayamos a la última diapositiva. Perdón, esta es la penúltima. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Por qué es necesario? Porque sin la cual nadie verá al Señor. Ahora yo les pregunto, ¿es necesaria la santidad o es un fruto nada más es un accesorio ahí que se puede dar o no se puede dar? Se tiene que dar. Es tan esencial la santidad como la justificación. Es necesario no solamente creer en las promesas de Dios, sino también vivirlas. Es más simple todavía. Ahora, ¿qué necesitamos entonces como conclusión? ¿Qué es lo único que yo necesito y que me hará ser poseedor de todas estas realidades? Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, ¿qué pasa? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuán vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué necesito entonces aquí para ser efectivo? Poder para vencer el pecado, poder para testificar y tener de nuevo. Hermanos, solo necesito a Dios mismo en mi vida. El problema está que a veces
Solo nos gustan las cosas que Dios da, pero no nos gusta a Dios mismo. Y Dios no quiere darnos cosas. Dios quiere darse Él a nosotros. Y si Él estuviera en nuestra vida, hermanos, ¿quién contra nosotros? Cualquier empresa podíamos emprender y Dios siempre estaría allí. Y en donde quiera que fuéramos, hermanos, no tendríamos temor porque Él va con nosotros. Que Dios nos bendiga y que podamos experimentar esta parte tan importante de la salvación que trae gozo y trae paz a nuestra vida. Bendiciones para todos.